Bueno, cuando comenzamos el programa nos referimos a que nos estamos ocupando de películas que se van a poder visualizar el mes que viene o el año que viene, a partir de enero, y una de ellas es una película que no queríamos dejar pasar, que es La Virgen de la Tosquera, que se va a estrenar el próximo 15 de enero en salas, y para ello convocamos a todo el equipo, su directora Laura Casabé, que está conectada a través de la plataforma de Meet. Bienvenida Laura, y a su elenco de jóvenes actores encabezados por Dolores Oliverio, Agustín Sosa e Isabel Bracamonte. Bienvenidos a los tres A los y a cuatro. los cuatro, es decir, a los tres en En piso piso. y a su directora a través de la plataforma de Meet. Bueno, Laura, ¿querés contarnos cómo te surgió esta idea de filmar esta especie de, algunos la llaman la Carrie Argentina? Bueno, eh, no, bueno, no sé si le quedará, cómo le quedará esa definición, pero me gusta. No, la verdad es que cuando, más o menos en el 2019, eh, una amiga me recomendó mucho que leyera El Carrito y La Virgen de la Tosquera, o más bien que leyera Mariana Enríquez. Sí. Y bueno, y en ese momento empecé a pensar en la posibilidad de trabajar con esos cuentos y concretamente con esos dos, con un tercero que luego quedó, y le escribí a Mariana para proponerle, le mandé un mail a Mariana como para proponerle que la posibilidad de trabajar con ese material, y bueno, nos juntamos, conversamos, le dije más o menos qué pensaba hacer, que no fue finalmente lo que terminó siendo la película, pero bueno, pero como para empezar. Y, y luego lo llamamos a Benjamin Neistat, para que escriba el guión. Ujú. ¿Y cómo fue trabajar con estos actores, que entiendo fue su primera experiencia, ¿no? No, la verdad que trabajar con estos actores fue lo más, los chicos, fue de las mejores experiencias que tuve con actores, la verdad, trabajar con ellos, porque ahí nosotros hicimos un casting abierto, queríamos abrir un poco el casting por fuera de los límites de la capital federal, entonces un poco también porque los relatos de Mariana suceden en la suburbia y porque, bueno, fue un poco la intención de conocer y ver nuevos talentos. Y entonces ahí conocimos a los chicos que vinieron a hacer el casting. Fue buenísimo trabajar con ellos porque cada uno tiene para mí algo de su personaje, o vimos algo del personaje. Y después trabajamos, bueno, ahora ya te contarán, con muchos ensayos y con muchas conversaciones, pero la verdad es que trabajé con un grupo, no sé, súper como talentoso y disciplinado y con muchas ganas de laburar y súper predispuesto, medio soñado para una directora, este elenco. Y bueno, chicos, ahora ustedes, ¿qué les pasó? Digo, ¿por qué fueron al casting? Querían siempre actuar y después cuando ya se encontraron, bueno, seleccionados y este es el guión y esta es la película, ¿qué pasó con eso? Bueno, creo que tuvimos como experiencias distintas Distinta. Por todos. eso cada Sí, sí, uno va a sí. poder explayarse en eso. En mi caso, yo no tenía mucha idea de a dónde estaba yendo, ni siquiera del proyecto, de nada. Yo antes, y ahora también, ¿no? Pero era bailarina y principalmente me dedicaba a eso. Ujú. Pero bueno, siempre uno trata de extender, ¿no? Los trabajos y las oportunidades, y me llegó el mensaje y no entendía mucho qué era, pero dije, bueno, me queda cerca de casa, voy al casting. Bien, muy bien. Y me mandé, y ahí, bueno, me encontré con las chicas de las dos que hacían el casting de la peli. Y bueno, fueron pasando los encuentros. En el segundo encuentro ya me encontré con Lau. Y bueno, hasta que, o sea, yo todavía seguía sin tener Sin tener idea idea. durante todos los castings. Ya me iba acercando porque iba leyendo más escenas, iba leyendo el Ujú. guión. Pero bueno, fue ya en, creo que las últimas dos etapas, que ya estaba como casi ahí, hasta que me llegó el llamado de que estaba en la película. Y bueno, ahí sí fue como más internalizarme en todo. ¿Ustedes? Bueno, en mi experiencia, a mí me llegó por mi representante. Ajá. Una vez vi que era algo de Mariana Enríquez, yo ya la conocía desde antes, ya había leído también Los peligros de fumar en la cama, entonces Ah, me sí. emocionó un montón eso. Bien. Y a Laura la conocía, pero no la tenía tan explorada en los proyectos que tenía. Así que el laburo fuerte que hice, más allá de ver el casting en sí, fue investigar a Laura para ver por dónde encaraba ella,
que me gustó, la verdad. Bien. Sus películas anteriores. Claro, bueno, sí. La valija de La valija Navidad, de Los que Benavides, vuelven. sí. La verdad que tiene lindas cosas hechas, Sí. entonces quería ver más o menos cómo ella se explayaba en lo filmatográfico, por así Sí, decirlo. sí. La otra cosa que me pasó es que, bueno, llegó el casting, vi el personaje de Diego, tenía una remera del Diego, entonces fui, me compré una remera, ahí se lo preparé, me puse unas zapatillas parecidas, una bermuda parecida, traté más o menos de luquearme el personaje y fui. Hago el primer casting y me dicen, la directora, los productores y las productoras y las chicas del casting dicen que sos vos Diego, así que acá está Diego, pero esto es coproducción mexicano-española y sé que uno de los personajes tenía que ser mexicano. Entonces Diego iba a ser mexicano. Vos dijiste, matemos al mexicano. Todos los castings que hice dije, espero que no quede él, yo voy a hacer lo mejor que puedo. Entonces me llamaron algunos callbacks que tuve la fortuna de ver también otras Natalias, de ver otras chicas también, poder hacer el casting con ellas, porque Diego ya estaba personificado, según lo que me habían dicho. Sí. Me acuerdo de sentarme justo a fumar un pucho con Lau, y Lau me dijo, mira, sos vos. Pero esto es coproducción, Diego es mexicano. Entonces, todas las etapas de casting que hice fue sabiendo que no iba a quedar, pero con el intento de quedar. ¿Entendés? Iba a hacerlo todo como el primer casting que hice. Qué bien. Y después, gracias a Dios y Fue. fortuna, Fue. Bueno, a mí me pasó que vi el flyer, que buscaban actrices, pero era un flyer muy general, ¿viste? Cuando decís, acá van a mandar 1 millón de chicas, porque no buscaban algo muy específico. Era como, buscamos actrices de un rango de edad y yo dije, bueno, claro. mando, pero... Y además eran Mana y Katia las que eran a cargo del casting, que ellas hacían de todas las películas, de la movida. Y yo dije, bueno, van a mandar... Ya tienen seleccionadas, sí, ya saben, sí, Ya están dije, las amigas no de importa, Manny y yo Katia mando. ya elegidas. No, Yo ya lo encima tengo. no tenía ni un reel audiovisual, no tenía fotos de book, o sea, yo tenía fotos que me saqué en mi casa. Yo dije, bueno, yo mando. Y ahí fue donde me llegó el primer casting, que también un poco no sabía bien para qué era, porque no es que de entrada te dicen, mira, esta película va a estar en Sitges, va a estar en Sundance. O sea, de repente era como... Todavía no se ve chulo. Claro, era como un proyecto y yo dije, obvio, re voy. Y ahí es donde fui yendo a todos los castings, ahí los conocí a los chicos, hicimos varias pruebas. Fue casi todo un año entero haciendo casting de Wow. incertidumbre. Wow. Porque era como, bueno, después veremos si quedan seleccionados o no. Hasta que por fin me dijeron, sos Josefina. Wow. Y ahí fue como la emoción total de decir que... Bien. Bueno, abrimos una nueva ronda. Yo les quiero preguntar a ustedes qué es lo que más les gustó de cada uno de los personajes que les tocó interpretar. Y a Laura le quería preguntar qué es lo que más te gustó a vos de cada uno de estos 3 personajes. Bueno, a mí, del personaje de Natalia, creo que como lo que más me gustó trabajar y lo que más me llenó a mí como con experiencia y todo fue como esta doble faceta que tiene el personaje un poco. Como que tiene esto adolescente que a la vez me acercaba un poco a mi propia experiencia, ¿no? Digo, yo en ese momento tenía la misma edad del personaje, entonces podía como relacionarme de una manera más cercana al personaje, de esa parte adolescente que se relacionaba con las amigas, pero me gustaba que trabajaba como en 2 facetas distintas muy generales, ¿no? Porque le pasaba de todo al personaje. Entonces, ese otro lado un poco más oscuro quizás que va desarrollando durante la película era muy interesante de trabajar en contraste a toda la otra parte. Desde mi lado, que era un pibardo, que podía joder tranquilamente como si estuviera con mis amigos, porque también era un poco como se maneja Diego. Entonces, nada, me volví a sentir 15, 16 años de nuevo, haciendo los mismos chistes tontos, ¿viste? Jodas boludas, riendo acá, escuchando música así muy chabón. Entonces creo que eso fue bastante divertido porque puede volver a 14, jugar. 15, claro, jugando tranquilo, sin necesidad de decir, che, estoy haciendo el ridículo, porque un poco también es así Diego, así que nada, me dio esa libertad de poder divertirme. Bien. Sí, a mí también me pasó que eso de adolescentes que se divierten me fascinaba. Y en cuanto a mi personaje, como también el de Mariela, que hacía de mi hermana, había algo de esa complicidad como cómica por momentos, que era como que tiraban algún chiste, o algo que causaba después, que capaz cuando lo leías en el guión no decías, esto es un chiste. Pero después cuando lo viste en la película decís,
todos como que dijeron que había algo gracioso y, En esa dupla en y en esa esas dupla. apariciones de esa Claro. Había dupla. algo Eso gracioso me y algo divertía. siniestro Siniestro. también. Claro, Sí, como sí, sí. brujeril Sobre todo, también, sí, esa Como- combinación. Como las me hermanitas fascina. malditas, Sí. ¿no? Una cosa así. Real, Medio eso resplandor. me divertía Sí, mucho esa jugar onda. con eso de las miradas y todo eso. Bueno, ¿y Laura? No, a los chicos me encanta escucharlos hablar. Perdón, ahí está. No, a ver, a mí una cosa que decían recién que me pasó es, yo tenía nada que ver, o quizás no voy a responder exactamente eso, pero algo que también fue lindo fue que hay algo de mucha experiencia. Yo tengo la edad yo tenía 19 años también en el 2001, entonces tengo la edad que tiene el personaje de, hoy Natalia tendría más o menos mi edad, lo mismo que Benjamín, como y muchos de los que somos de la generación de la película. Sí. Entonces, para mí también fue volver un poco esa vida. Tratar de recrear esa dinámica de amigos, de un universo, de un momento particular de la Argentina, de una fractura social muy grande, pero también por otro lado de chicos que estaban sueltos de celular, que eso es También, sí. una experiencia que a mí me gustó volver, incluso trabajando con los chicos yo también me sentí que volví a estar un poco siendo una pendeja de vuelta y fue confortable, fue lindo eso. Y después de ellos, de cada uno, creo que los personajes, ellos han encontrado cosas súper interesantes, súper distintivas de los personajes. Diego tiene algo de que es intrínsecamente el amigo de las chicas, Sí. así argentino, que nada, ese pibe que todo el mundo le cae bien, pero que también es una mariposa social, que coquetea con todas. Sí. Entonces, pero también es un pibe súper sensible, que por eso también tiene un montón de amigas mujeres y quizás no se sienta tan cómodo en el grupo de los chicos. Nos tiene como algo ahí que me parece que el carisma que tiene Agus tiene muchísimo carisma. Y yo creo que ese carisma y esa onda que tiene tan agradable que no le cuesta nada, hace que cuando lo veíamos sintiéramos que era Diego, intrínsecamente Diego. Después, lo que tiene Isa, por ejemplo, es que es notable para la comedia. No sé si ahora estoy hablando de los personajes, pero me puse a hablar de los actores. Sí, sí. Creo que van de la mano con los personajes. Las chicas están bastante rotas, y cómo no estarlo en ese momento. Y Isabel tenía como un tono justo de como cierta cosa medio siniestra y medio simpática y medio graciosa y medio desesperada y medio wannabe y todo eso que hacía y muy vulnerable, que hacía que sea que hacía que le dé un tono como súper encantador al personaje y que realmente creo que es muy buena para hacer una comedia como muy sutil, que es el tono de la película. Y después Natalia es un personaje como muy pregnante, muy magnético, súper complejo, distinto de los cuentos de Mariana. Ninguno de los personajes, salvo Diego y Silvia, las chicas no son parecidas a los cuentos, son como las chicas que aparecieron del guión y las que armamos después. Entonces, un poco esa misma displicencia, esa misma cosa medio de relajada, pero de mucha madurez que tiene el personaje de Natalia, que es una piba que fue abandonada un poco, o del todo, por su familia y que está viviendo una circunstancia como bastante compleja, hace que sea como una pequeña adulta, y eso me parece que es como interesante, ¿no? Como esa cosa, esa sensación de abandono. Y después que es un personaje como nada, complejo y muy magnético, y que creo que Dolores también tiene en ese sentido como algo que lo repito muchas veces, pero creo que tiene como mucho magnetismo, una sensación muy cautivante. Creo que es como una actriz que cautiva, y esto lo vi a lo largo de las proyecciones de la película, fue todo este año. Es impresionante como, y además aparte la potencia de los chicos y la fotogenia que tienen. Me quedé hablando con ellos, entonces claro, me quedé hablando de los personajes y me quedé hablando de los chicos, pero, entonces bueno, nada, creo que hay un poco de todo eso, de haber trabajado, de haber sido súper afortunada, y hablo de ellos porque creo que le han puesto muchísimo de ellos a los personajes también. Nosotros teníamos muy claro un poco, pero después, viste, hay algo que dicen que lo dice Casabets o tantos más, que es que el 80% de la dirección de actores es el casting. Sí. Y bueno, y creo que es realmente así. Sí, totalmente. ¿Y qué pasó con el mexicano al final?
Nunca Pobre. se supo. Entonces que el mexicano, nosotros teníamos que hacer la coproducción, se quedó afuera el mexicano. Le ganó Claro. Agustín. Ganó usted. Como Argentina, carajo. Muy bien. Nosotros se lo dijimos a los chicos que estaban, cuando salimos de la privada, de la última, que estaban impresionantes en el tono, el registro, bueno, eso es parte de esta charla. Pero Laura estaba pensando en esta cuestión de esa fecha icónica para nuestro país, lo social que empieza a impregnar toda la película, cruzada con esto del fantástico, cierta cosa del terror, digo, que vos manejás en tu cine, de alguna manera, y se cruza todo eso y empieza a ser un caldo de cultivo y a no saber por dónde viene lo que va a venir, que uno sabe que algo va a pasar. Digo, encontraste en Mariana también, me parece, esa sustancia, ¿no? Totalmente, sí, absolutamente. A mí es algo que encontré en Mariana esa sustancia. Probablemente haber leído a Mariana haya influido muchísimo también en la forma, definitivamente, seguro. No tiene que ver solamente que haya hecho los cuentos, sino estilísticamente como pienso el cine. Fue encontrarme con alguien con quien, más allá, digo, de todo lo que sabemos de Enríquez, pero con quien me identificaba profundamente en su forma de entender y mirar al terror, sobre todo en esos cuentos. Ya tiene como muchos... ya tiene un terror quizás mucho más gótico, Sí, que exacto. aparece, y quizás más canónico que aparece en la novela, pero esto camina por una línea liminar que a mí me parece como absolutamente interesante, que es el horror cotidiano, y tomar esas sensaciones, esa angustia cotidiana, y sobre todo me parecía que en ese sentido el 2001 había sido como una materia prima, era una materia prima como súper interesante para poder atravesarla con el lenguaje del cine de terror. Sí. Desde ese punto de vista, Laura, y desde lo social, la película parecería como que dialoga con el film Una casa con dos perros. ¿Te lo han dicho? Ay, no me lo dijeron nunca. Mira, Mira, Porque justo también es esa época, una familia, Matías Ferreira es el director de una una película familia cordobesa. insertada en un tema de levantamiento social, descontento, la gente en las calles, y una película centrada en una familia, por supuesto, ¿no? ajá, Pero con no, ese marco tan potente. Y sí, lo que pasa es que también fue un momento en donde, y sobre todo, a mí lo que me interesaba también era como atravesarlo desde el lente de la adolescencia. Claro. Claro. Más allá de que haya sido como concretamente, era no hacer un relato general, bueno, que es lo que... Eso sí es una operación de la película, porque iba a citar a los cuentos, pero creo que sí es lo que termina siendo fusionado por la peli. La decisión de que sea el 2001 es una decisión que un poco lo que tuvo para mí interesante, lo que creo que sirvió ahora con el tiempo para poder fusionar a esos cuentos. Creo que fue un poco como lo que los... Claro. Pero también la intención siempre en esto es que lo que hagas no sea un comentario social, sino que se trate de algo un poco más profundo, y entonces la única manera en la cual pensaba que eso podía funcionar era atravesarlo completamente desde la subjetividad de un personaje. Claro. Y que en este caso es el personaje de Natalia. Sí. Y que también, bueno, quizás es probablemente la más visceral de las cosas que haya hecho, porque también hay algo de experiencia biográfica. De haber vivido ese momento de fractura social tan intensa, y sobre todo como adolecer, el pasaje a la adultez, que está contado tantas veces, es una experiencia difícil, es una experiencia que muchas veces puede ser horrorosa, que puede ser de terror, sí. Cruda, y son emociones muy fuertes, que a veces y se siente muy intensamente, y a veces no se sabe bien, o por lo general no se sabe bien cómo procesarlo. Y bueno, todo eso en lo que fue la coctelera del 2001, con una sensación de mucha vulnerabilidad y de obturación de futuro, era como uno de los temas que quizás era de las que me gustaba que estuviese plasmado ahí en la película. Y chicos, ¿a ustedes qué les pasó cuando se vieron en la pantalla grande? Porque se llama la película del hombro y hay primeros planos, y hay un trabajo con su padre, y así en inmenso. ¿Qué les pasó con eso? Esa experiencia. Y mira, la primera vez fue como un poco impactante, ¿viste? Pero a la vez en cierto punto es un poco lo que esperabas ver, ¿no? Porque digo, durante el rodaje como... No era que fue algo inesperado, o sea, durante el rodaje teníamos la cámara a medio centímetro de la nariz, entonces era como, bueno, un poco esperás ver eso, pero sí es un poco fuerte como
verlo en pantalla grande. ¿No te asustaste de vos misma? No, porque soy muy autocrítica y estaba pendiente de mi actuación, la verdad. No, asustarte en el buen sentido, en el sentido de lo oscuro de tu personaje. Puede Eso ser, quería ser pero construido. estaba como tan fuera de la película en sí Claro. y sí, porque es como muy abrumador. Encima, el personaje de Natalia tenía como mucha carga en cámara, ¿viste? Entonces, para mí, que encima nunca me vi en un primer plano de repente, en un corto, en una película, en lo que sea, fue como, ok, un montón de información, ¿no? Entonces sí, ya después las otras veces como sí, empezaba a tratar de entender un poco lo que transmitía la pantalla, ¿no? Pero la primera vez sí fue como el impacto de tratar de ver todo en un segundo, ¿viste? Y encima te vienen los recuerdos de la película. De qué estabas Claro, pensando cuando filmabas. sí, de qué exacto. estabas pensando, de si te costó, si no te Sí. costó la escena, como un montón de cosas. ¿Agustín? Bueno, en mi parte me pasaron varias cosas. Primero, también estoy tratando como un poquitito de procesarlo, esto de verme en la pantalla. Me pasa lo mismo que a Dolo, soy una persona muy autocrítica, entonces me voy imaginando cómo yo lo había pensado, o cómo podría haber sido, o qué tengo que corregir, entonces constantemente voy viendo eso. Me sorprendió mucho que creí que la cámara estaba más cerca, estaba un poquitito más lejos de los planos que me imaginaba, que estaba muy cerradito acá. Y después no me di cuenta que estaba tan acorralado mi personaje durante toda la película. Siento que lo que pude ver es que por ahí yo no lo entendí en el momento ese, pero después con los cortes finales, etcétera, siento que mi personaje constantemente está siendo acechado, o tanto por estas O por chicas una o como por la otra. o por la Sí, otra. sí, Si sí. algo estás Constantemente No te está- dan respiro. Estás como objeto. No, sí, no, sí. me pasa eso y me pude dar cuenta después de verlo como 3 veces la película. Y, che, me están acechando un montón. Me ven de acá, me buscan de allá, piensan esto, planean lo otro, están como constantemente. Y Diego está en una nube de pedo, como siempre. Entonces me di cuenta de eso, de que acompaña también mucho al final Sí. esto de todo el acecho constante durante toda la película. Sí. Bueno, cerramos con Isabel. A mí me pasó que me flashó mucho, o sea, me fascinó ver cómo es lo de la magia del cine. Ujú. Esto de siendo cómo cambia hasta el color, cómo era la atmósfera, que quizás vos ves cómo fue grabado y decís, no, me encanta cómo le cambiaron todo para que te lleve esa atmósfera de los 2000. Sí. Eso también que decían de los planos cerrados, que te daba como ese efecto agobiante, Agobiante. que está buenísimo también. O el sonido, cómo te lleva el sonido. No, Ujú. creo que eso fue lo que más destaco de todo el trabajo como del equipo, de Ujú. realmente, como que cada uno en lo suyo fue buenísimo y me encanta que después todo el conjunto en total sea todo lo que vos ves. Sea lo que es, sea lo Claro, que es. o sea, la eso tosquera, me sí, encanta, sí, me sí. encanta. Bueno, Laura, cerramos con vos. La película va el 15 de enero. Tal vez en este momento tan crítico sea una de las pocas películas del cine argentino que se puedan ver el año que viene, ¿no? La verdad que es un momento absolutamente crítico, sí. Y además quiero decir que esta es una película que está hecha enteramente con... O sea, esta película no tiene financiación privada. O sea, son todas leyes de cine, a eso me refiero. ¿No? Porque digo, uno también lo dice de esta manera, son todos gestión pública, Público. Sí, sí. operada de distintas maneras, porque también el cash rebate, porque digo, no son subsidios, por otro lado. Exacto. Claro. Porque no es así, digo, esto me parece también importante aclararlo. Sí. Son leyes de cine, de los cuales, por ejemplo, la ley de cine se debita a las empresas, como sucede con mecenazgo, también tenemos mecenazgo, lo mismo que pasa con el cash rebate. Sí. Bueno, el Inca prácticamente no, digamos, el Inca terminó como un poco desfigurándose por la inflación, con lo cual fue muy poco dinero el Inca. Lo que quiero aclarar es que es una película que no tiene financiación privada, pero que está hecha a pura ley de cine, y la importancia, Sí. entonces, de que eso suceda y de que exista, porque me refiero a esto en coproducción con España, con México y con Mendoza, que fueron los 3 patas que hicieron posible esta película, lo cual para mí sería, yo quiero, digamos, es una película que lo charlamos con Benjamín y un poco el otro día, el que teníamos en el Yankee también hablamos, es una película que está un poco pensada y diseñada para el público, en el mejor sentido de la Sí, expresión. sí. Digo, porque confío mucho en el público y entonces la verdad es que la intención es que es una película de ambición popular, con lo cual es que sea un viaje divertido, Sí. más allá de que sea de género, de terror, digo, que no pierda su característica cultural, que sea un viaje. Entonces, sería significativo, ojalá que la gente nos acompañe en el cine, porque es una película que viene haciendo un recorrido hermoso, buenísimo, y que yo la veo venir, para mí fue muy sorprendente todo el recorrido que hizo a lo largo del año.
y encontrarme con un público que además, y sobre todo, en los festivales en los que estuvimos, y fueron digo, el Festival de Sundance, que es un festival que no Claro. recibe, digo, Exacto. un gran respeto por el cine argentino Mm. y por la cinematografía argentina. Y eso es algo que me sucedió y que uno lo sabe, digamos, ¿no? Sí. Pero cuando lo sabés, porque en el mundo se respeta mucho el cine nacional. Pero claro, cuando estás en los festivales, te das cuenta in situ de lo valorado que es la mirada de los cineastas de este país, Ok. de los que somos trabajadores del cine de este país. Entonces, bueno, nada. Bueno, muchísimas gracias Laura, equipo, Agustín, Dolores, Isabel. Mucha suerte con la Virgen de la Tosquera. Gracias. Nosotros vamos a continuar con el último tema musical del día de hoy, que corresponde a la película Bugonia. El tema se titula Goodbye Babe, lo interpreta Chappell Road. Aquí va.